interpretación personal y bueno, pues seguramente en algunas cosas quizás acierte y en otras pues me vaya a conocer todo. Lo he titulado María Navarro y la poesía inesperada. 1. Reading. Reading es un paseo malagueño que nació hacia el este como necesaria prolongación del casco antiguo y de los terrenos ganados al mar, en los que el prócer Antonio Cánovas regaló a la ciudad un jardín botánico con especies arbóreas y florales traídas en barcos que fondeaban en los puertos de los 5 continentes, conocido hoy como Paseo del Parque. Zona noble, y no lo digo solo porque en sus aledaños se levanta el hospital del mismo nombre, Reading concentra una estimable suma de edificaciones privadas y públicas de bella arquitectura y diversos estilos. El ruedo de la Malagueta, los edificios llamados popularmente Palacio de la Tinta y el Desfile del Amor, el Hotel Miramar, el cementerio inglés, trillado por tantos poetas nativos y foráneos, y donde descansan los restos de Jorge Guillén, la fuente bautizada como el paseo que la acoge, y ya por el de Sancha, mirando hacia la Caleta y el Limonar, las coquetas villas que la burguesía malagueña concibió como residencias de verano. Eso sí, todas ellas de espaldas al mar, que como su nombre indica, era entonces cosa propia de marengos y no de personas distinguidas. Añadamos unas cuantas referencias más, por ejemplo, a calles como la de los Campos Elíseos, tan estrecha y tan corta que su nombre le viene grande, pero que llevaba a Villajaraba, cuyo dueño fue Bernabé Fernández Canivel, o a la vera de la fuente de Reading, la cañada de los ingleses, que le sirvió a María Victoria Atencia para titular uno de sus primeros cuadernos de poesía. Y ya tendremos casi completo el mapa de Reading, tan artístico y literario. Los tiempos modernos irían haciendo de esta vía un lugar populoso y dinámico que de lunes a viernes sufre con el tráfico acumulativo de carrocerías y viandantes, pero que pese a ello conserva aún no pocos detalles de su natural distinción y el aroma antiguo del azahar y el jazmín entreverado con el salitre que llega del Mediterráneo. Estaréis diciendo, ¿y qué es lo que está diciendo sobre el libro, ¿no? Bueno, para empezar quería explicar, por si alguien no conoce, el paseo del Reading. 2. Interior. Desde hace varias décadas, María tiene abierta consulta. María es psicóloga y psicoanalista en un piso del citado paseo, creo que en las casas de Félix Sainz, me parece, que son o al lado, justo al lado. Bien. Digamos también que la consulta convive con La Dragona, editorial familiar y heroica, alentada por Miguel y Jacobo Gómez y la propia María. La ventana de su despacho, según nos dice la autora en el primer texto de su libro, da a un patio interior. Y si el piso tiene otras, yo no las recuerdo abiertas al paseo de Reading. Claro que en mi gastada memoria bien pudieran haberse borrado o cerrado sin más. El título de su libro parece, pues, remitir en primera instancia a un espacio físico, el de la consulta con vistas tan solo al interior del edificio y no a la vida abigarrada del paseo, como muy pronto en ese texto al que he aludido antes se explicita. Pero ya volveremos más adelante a ese poema prologal o casi con funciones de nota del autor a su obra. Pero el término interior, adosado en el título al nombre del paseo, aparte de dibujar un espacio, nos parece que apunta a las almas de las personas que desde un diván tibetano por más señas, con facilidad o reticentes, exponen la ira, el amor, la perplejidad del llanto, la maldad, la locura, la soledad, el miedo, los sueños, la ternura, la tacañería del sexo, la bondad, la arrogancia, el horror, la alegría, la realidad o el deseo, los hilos de sus vidas. Y asimismo, también nos parece que apunta al corazón de la persona que, sentada en la muda ternura de su sillón, escucha y puntualmente dice algo,
algo que jamás es de este mundo, a quienes pagan porque se les escuche. Y 3. La poesía inesperada. Tras una dedicatoria y una cita, tal vez como subtítulo de Reading Interior o sin tal vez, 2 palabras, poesía inesperada, anuncian en una portadilla de color rojo vivo el corpus descarnado de la obra. ¿Cuál es la razón de que a esta poesía no se la esperara? Como ya sucediera con el vocablo interior en el título, este inesperada del subtítulo puede que sugiera más de un significado. ¿Acaso se refiere al hecho de que cuando las personas que hablan desde el diván, construyendo u ocultando el discurso de sus emociones, en ráfagas de voz o de silencio, en fragmentos de lucidez o de oscuridad, María, aquella que escucha, advierta en sus palabras un brote de auténtica poesía? ¿O pudiera ocurrir que esta poesía sea inesperada porque la primera sorprendida fuera María al comprobar cómo las anotaciones profesionales de sus cuadernos, esas notas que seguramente va garabateando como una taquigrafía del espíritu mientras escucha a sus clientes, puedan acabar trenzando un conjunto sinfónico y bien ensamblado de poemas, armonizando el oído y el tacto de la psicoanalista con la voz y el oído de la poeta? Mientras iba leyendo los 32 textos que componen Reading Interior, me venía insistentemente a la memoria un libro que descubrí hace algo más de 30 años, la genial antología de Spoon River, de Edgar Lee Master. No ignoro que los lazos entre Reading Interior y la antología no son muy fuertes, y probablemente el paralelismo que he trazado entre ambas obras se debe más a una intuición caprichosa del lector que a un razonamiento serio. En el libro de Masters son los muertos que descansan bajo la tierra de una colina del pequeño pueblo de Spoon River los que, poema a poema, nos van relatando las peripecias de lo que fueron sus vidas. En cada poema, rotulado con el nombre que reza en la lápida, un muerto rememora sus aciertos y sus errores, sus deseos y sus frustraciones, y en definitiva su existencia azarosa entre la cuna y la sepultura. Y como la comunidad de Spoon River es una minúscula colmena, las vidas de esos muertos fueron vidas cruzadas, de manera que entre unos y otros hubo amor y odio, hubo manos abiertas y manos asesinas, hubo calor y frío, lo que el lector irá descubriendo a medida que el coro de las voces vaya creciendo. Por el contrario, en el libro de María no están muertas las personas que desvelan la compleja estructura de su ser, ni siquiera son ellas las que nos hablan en primera persona, sino que es aquella que nos escucha quien nos da noticia de su existencia. Y tampoco sus vidas se cruzan, por más que visiten la misma consulta y desvelen ante la misma persona sus raíces más ocultas. Pero es la composición coral que late en los 2 libros, esa sinfonía de tantas voces que pugnan por contarse a sí mismas, de interpretarse a sí mismas, y el retrato objetivo de la sociedad en la que cada uno de ellos ha sido alumbrado, lo que me provoca como lector encontrarles una cierta afinidad. Creo que este nuevo libro de María Navarro es tan original y rezuma tanta madurez. Ejemplo de ello es ese primer poema donde le basta a María con la enumeración detallada de los objetos que dan personalidad a su habitación de trabajo para retratarse en intensa profundidad a sí misma. Digo que creo que este nuevo libro es tan original que, como sucede con los sueños, las interpretaciones de los poemas de Reading Interior pueden ser muchas y muy variadas. Lo que digo para curarme en salud, pues es probable que la mía no siempre haya dado en el clavo. María ha logrado con estos versos el milagro de dar voz tremendamente lírica a un número infinito de voces. Y los milagros, como ustedes saben, nunca tuvieron ni tendrán explicación. Gracias. Bien, y ahora tiene la palabra Jorge Alman.
Bueno, muchísimas gracias. No sé si... Bueno, muchas gracias. Ha sido excelente la intervención de José Antonio, así que bueno, me voy a permitir improvisar un poco sobre lo que él mismo dijo con mucha precisión. Y bueno, y dado que somos muy pocos, y creo que estamos entre amigos, me voy a permitir hablar varias horas. Yo creo que es una ocasión oportuna para... porque cómo se habla de un libro de poesía. Yo no creo que exista un exterior desde el cual uno pueda verdaderamente abordar un libro de poemas. Es decir, no pertenezco a una tradición filológica o hermenéutica o deconstructiva desde donde, situándome en el exterior del libro, yo puedo hablar del mismo. Yo más bien participo de la idea, y creo que José Antonio lo ha hecho con gran arte, dejarme interpelar, dejarme atravesar por lo que el libro dice. Yo hace años que vengo a Málaga y conozco la consulta de la calle de Reding de María Navarro. Tengo que decir que hay un momento en donde hay un franqueamiento, el atravesamiento de lo que María Navarro llamaría un puesto fronterizo. En una de las esquinas de la calle de Reding hay un gran árbol por el cual siento un gran respeto y me inclino, vamos a decir, frente a la potencia evocadora que tiene ese árbol, que seguramente es posible que evoque alguno de los árboles de mi ciudad natal. El árbol está situado en un lugar que antes se llamaba de manera fallida la Fuente de Reding. No por Fuente de Reding, que José Antonio explicó muy bien lo de la Fuente de Reding, pero el bar era una falsa imitación de los VIPs de Madrid. Entonces era fallido, digamos. Pero en cambio el árbol sigue imponiéndose. Yo cada vez que paso en dirección a la consulta de Reding y atravieso el momento que va de Las Vegas, situado en la calle El Paseo de Sancha, al Paseo de Reding, ese árbol es un momento de franqueamiento. Bien, espacio Reding, como lo ha dicho muy bien José Antonio, ¿no? El Reding interior. Hay una gran tradición ya de psicoanalistas que escriben literatura. Es muy argentino esto. Psicoanalistas novelistas, por ejemplo, hay una infinidad. Debo reconocer que cuando conocí a María Navarro sentí que estaba frente a una malagueña profunda. Fue una gran sorpresa que ni siquiera había nacido en Buenos Aires, pero al fin y al cabo, ¿qué es ser de Buenos Aires si no ser a la vez de otra parte? O sea que no era tampoco tan sorprendente. Pero ahora mismo cuando José Antonio dijo nacido en Buenos Aires, es una perplejidad que no pierdo. Bueno, hay una gran tradición de psicoanálisis y novela. Hay una infinidad de psicoanalistas que escriben novelas, y dentro de esa gran generalidad, yo siento simpatía por esta otra, hay una de psicoanalistas y poetas. ¿Por qué el psicoanálisis, o los que practican el psicoanálisis, escriben? Es una cuestión que valdría la pena interrogar. Es decir, valdría la pena hacerse la pregunta acerca de por qué es tan habitual que haya psicoanalistas novelistas y psicoanalistas que escriben poesía. Ya los surrealistas hicieron un intento fallido, que fueron a mostrarle a Freud, donde ellos creían ver que en la asociación libre o en la combinatoria de palabras del inconsciente se encontraba o se albergaba algún tesoro poético. Freud no quedó en absoluto seducido por esto, y la verdad es que los resultados poéticos de los surrealistas tampoco mostraron que esa vertiente de homologar el inconsciente con el poema fuera muy fecunda, porque los mejores poetas de los denominados surrealistas no son precisamente los que se dejan llevar por la asociación libre. O por lo menos ese es mi criterio. Me gusta más Aragón como poeta que Bretón, me gusta más Robert Desnos que
Me gusta más el Artaud, que intenta escribir en de los limbos el desenlace de su psicosis, que los poetas que se entregan al autor. Bueno, el asunto es que María Navarro tiene una consulta en la calle de Reading, pero en el espacio Reading hay una bifurcación, es la misma bifurcación que tal vez yo presentí cuando me dijeron que era porteña, cuando yo estaba con la Málaga profunda, ¿no? Hay una bifurcación. ¿De qué está hablando? Es muy difícil saber de qué se habla en un libro de poemas. Es cierto que los psicoanalistas, cuando intentan mostrar lo que hacen, hay dos modos que tienen los psicoanalistas institucionalizados. En un caso, en tanto analizante, porque informa un poco al público que seguramente no será psicoanalítico, hay dos modos. Los psicoanalistas o dan testimonio de lo que fue su propio análisis, es una vía, o los psicoanalistas presentan casos en secciones clínicas. Pero en cambio, ¿qué ocurre con la vida de alguien que ejerce un psicoanálisis? ¿Qué ocurre con las diversas metamorfosis que se producen en la vida de alguien que se ha pasado años y años escuchando a personas? De esto no se sabe mucho, salvo que en cierta ocasión Lacan dijo que era una práctica sórdida. O sea, ¿qué ocurre con la vida de alguien que pasa horas escuchando relatos de otras vidas? Esto es algo que tiene que ver con este momento de bifurcación. Cuando yo paso a través del árbol que está en la calle de Reading, hay una metamorfosis que se produce en el espacio en donde la consulta de María Navarro se desdobla, y tal vez este libro, con respecto al cual tengo un juicio, coincido con José Antonio, yo creo que es el mejor libro de María Navarro, es un intento de dar cuenta de algo que sucede en esa experiencia, pero no en los términos institucionales de esa experiencia, no en la experiencia, digamos, en donde verdaderamente se podría decir, bueno, la institución necesita para la confirmación de esta experiencia que los analizantes den cuenta de su análisis o que los psicoanalistas den cuenta de lo que hacen con sus pacientes, sino de algo que solo se puede tratar poéticamente, o desde donde, que se puede intervenir solo desde la poesía. Desde luego los que hablan en un análisis no pueden ser nunca poetas, Lacan lo ha dicho claramente, el bla bla de los pacientes nunca da con un poeta, dice Lacan en un texto de un clarísimo estilo joyciano. ¿Por qué razón el que habla en un análisis no puede hablar nunca como un poeta? Entre otras cosas porque el que habla en un análisis, así tenga 95 años, habla como un hijo. Es decir, el obstáculo para que hable como un poeta es el enigma. Tal vez la definición que puede haber de poeta en este aspecto, en contraposición al psicoanálisis, sería aquel o aquella, en este caso, que no habla como un hijo. Porque efectivamente el que habla, su bla bla lo termina llevando al terreno de los parientes, no al terreno de la poesía. No es muy sensato irse a psicoanalizar y hacer poemas en un diván. Es decir, es mejor hablar de los parientes, se va a perder menos posibilidades para la vida. Y entonces, en este sentido, el libro de María Navarro levanta un tabú, porque se ocupa en el espacio interior de Reading de las metamorfosis que el psicoanálisis implica en la vida de una persona que se ha dedicado a escuchar este tipo de relatos, y no lo trata desde el discurso analítico, sino que lo trata poéticamente. Ya algún día el psicoanálisis, o los poetas, o los filólogos, se harán cargo de qué ha querido decir esta relación fronteriza entre psicoanálisis y literatura, y entre psicoanálisis y poesía. La poesía, evidentemente, aquí sigo a Heidegger, me parece más originaria de la prosa. Hay culturas en donde la prosa como tal no ha sido nunca admitida, pero no hay culturas sin hombres y mujeres que sueñen, ni culturas donde no haya algún tipo de poesía. La novela o las prosas me parecen, con respecto a la secundarias, con todo el gran
respeto que las mismas merecen. Entonces, María Navarro en el espacio Reading realiza una metamorfosis donde una consulta es nada más que el resto diurno. Saben que el sueño se compone con restos diurnos. Uno le acontece algo en la vida cotidiana y de golpe sueña algo, una combinatoria de cosas que han tomado ese resto de la vida cotidiana al servicio de organizar a través o mediante el trabajo del sueño una composición nueva, ¿no? Y la consulta de María Navarro es el resto diurno de este Reading interior, en donde efectivamente, como ella lo dice en el primer poema y no se le escapó a José Antonio, para escuchar y puntualmente decir algo que jamás es de este mundo. Para escuchar, podemos decir que sabemos qué es. Bueno, habría que ver si sabemos qué es escuchar, ¿no? Habría que ver qué quiere decir, porque en escuchar no está escuchando sonidos, hay implícita una teoría de la lectura. Nadie escucha directamente un sonido. Todo el mundo, cuando escucha, ha previamente leído lo que se está diciendo, ¿no? Así que escuchar ya es en sí mismo. No nos encontramos nunca con una gran fuente sonora. Siempre en esa fuente sonora hay una lectura que decide, ¿no? Así que escuchar es en sí mismo un acto sumamente complejo. Ahora, lo que ya llama la atención, y es, digamos, una especie de programa del libro, es en ese primer poema, con palabras, decir, habla del decir. Esto recuerda un poco también al Heidegger, que usa la palabra alemana Dichtung, para ese decir originario, que es el del poema. Para escuchar, siempre es primariamente la escucha, ¿no? En esto Heidegger coincidiría, el acto primario no es hablar, el acto primario es escuchar, ¿no? Para escuchar y puntualmente decir algo que jamás es de este mundo. Para decir algo que jamás es de este mundo hay que decir algo distinto a los mantras de la autoayuda, algo distinto de todas las maquinaciones que se dicen en todas partes, algo distinto de las opiniones políticas, algo distinto de los filósofos, algo incluso distinto de las definiciones psicoanalíticas, algo muy distinto de cómo se construye cotidianamente el sentido. Es decir, es una experiencia de expropiarnos de nosotros mismos, ¿no? Si queremos pertenecer a esa experiencia en donde podemos ser capaces de decir algo que jamás es de este mundo. Así que en el espacio Reading, en Reading interior, hay alguien que escucha, y luego están lo que yo llamaría, acá ya no se trata de pacientes, porque todo se ha buscado, no se trata de la consulta. Yo hablaría de existencias, presencias que no coinciden con un individuo ni con una persona, que vienen a hablar, que vienen a decir cosas en donde esta escucha se pone en juego, ¿no? Y por ejemplo ya en el poema segundo dice: en este espacio en blanco donde las horas pasan, extraña de los tiempos bulliciosos de los mundos, en este instante del trazo me borra y te da nombre, penetra cuando la letra mostró su agudo ruido y ya no es a lo largo del día a veces. Es decir que aquí se traza perfectamente algo que ya no es la consulta, es un espacio en donde las horas pasan y es extraña a los tiempos bulliciosos del mundo, y hay trazos y hay una letra que mostró su agudo ruido y ya no es. ¿De qué hablan estas presencias? Estas presencias que están en juego en este espacio, que no es una consulta, pero la consulta es el resto diurno de este espacio Reading. Como ejemplo de aquello de lo que hablan, voy a leer el poema 11, que dice lo siguiente: me preguntó qué es la culpa, mientras abría un cuadernito con apuntes. Hay culpas que braman de esclavitud y ocaso, dicen. Otras que se nutren de la envidia,
También algunas que paran el reloj y se deslizan. Hay culpas por amar y ser amado, por desear el cuerpo que no nos corresponde. También aquellas que no quisiéramos oír, que son como el aire sucio. Hay culpas que nunca se sienten y se señalan los otros. Y otras, razón de la existencia, respiraciones acompasadas en el espanto. Hay culpas que dibujan el cuerpo y contornean la nada. Yo no tengo culpa, dijo, pero en la calle de su pregunta, lejos de ese tiempo que no me pertenece, llora el transeúnte de su suerte. Tiene el rostro tallado y la sonrisa muerta. Bueno, este es uno de los dichos que la que escucha atiende. Es un dicho sobre algo que podríamos decir que es ontológicamente constitutivo de la existencia, que es estar en culpa, ser en culpa. El Heidegger de Ser y Tiempo hubiera suscrito con alegría. ¿Cómo trata esta persona que escucha, o este ser que escucha, o no sé si es una persona, es decir, sería una persona si fuera una psicoanalista, pero aquí ya no estamos hablando de una consulta de psicoanalistas. Voy finalizando con esto. Describo cómo trata a las presencias que comparecen con otro poema. Dice, fíjense cómo le da la bienvenida al que llega, ¿no? Llegó agachado como un roedor de esos blancos y rosa. Vaya. Voy a repetir esta frase, ¿no? Porque es interesante ver, muchas gracias, cómo llega esta existencia o esta presencia a la consulta. Llegó agachado como un roedor, esos blancos y rosa, volando, como si fuera un tibetano para redención, pero con dientes, colmillos afilados por el odio tras la enjuta palabra de la muerte, la obscenidad del tacto habitando en su sílaba, sonrisa de la dicha que arrebató a otros cuerpos, sin arrepentimiento, ni siquiera pensar en el origen, solo sus dedos de lagarto engordado mostrándome su voz. He soñado que me pudro, tiene que quitarme este lamento, dijo kantiano. Vuelva a llamar cuando sea bueno, y lo eché. Es severa la que escucha. Al kantiano le dice que vuelva cuando sea bueno. Habría que ver si el bueno, si tiene que ser un bueno que esté más allá de las modalidades diversas que Kant describió del imperativo categórico. Bien. Si incluso pusieran, como estaba en las películas estas policiales, una pantalla, ahora no viene el nombre, fue muy famoso en la psicología poner esta pantalla donde uno ve la escena. La escena psicoanalítica no se puede ver, no puede verse nunca lo que pasa entre un analizante y un analista. Si ya pusieran esas pantallas de vidrio donde hay un tercero que la ve, ya la altera radicalmente, nadie puede ver. Tal vez sea una escena de las más íntimas que hay en el mundo, en el sentido de que nadie puede saber lo que ocurre allí. Y por eso entonces, finalmente, entre las cosas que suceden, pero que creo que no se pueden decir dentro de una institución que quisiera dar cuenta de la vida del psicoanalista, pero sí se pueden vislumbrar poéticamente, María dice en el poema 29, para asombro de todos los recuerdos, con el sol a contramano de su síntoma, transmutó la caridad que confundiera con el amor por la soledad de vivir junto a los otros. Bueno, esta soledad, esta transmutación, es precisamente una soledad no autista,
no es la soledad que se repliega en sí misma satisfactoriamente, sino una soledad que no tiene remedio, no tiene otro remedio, no tiene otra salida de vivir junto a los otros, es la que, a mi juicio, considero el punto de partida para pensar un proyecto de emancipación que se libre precisamente de las maquilaciones, habladurías, filosofemas, decires, opiniones que conforman los dichos de este mundo. Esta soledad de vivir junto a los otros me parece que es como la matriz que establece las condiciones para poder decir eso que está formulado en el primer poema, que es que no son cosas de este mundo. Bueno, muchas gracias. Bueno, estoy emocionada por la lectura de José Antonio, de Jorge. ¿Es cierto? Este es un libro raro. Todos los colegas, a todos los amigos, cuando anuncié, comenté un poemario de mi interior, es raro, porque no se puede explicar. Aquí tenemos la lectura maravillosa de José Antonio y maravillosa también esa lectura de alguien con quien comparto hace muchísimos años esa consulta, la experiencia. Hay aquí en la sala otros colegas que también pueden captar aquello de lo que hago. Y no sabemos si es una consulta ya, porque ya no lo sabemos, ¿no? Bueno, sí, es una manera de sostener y soportar. por ahí es un lugar de iniciación. Y el libro lleva el subtítulo casi de Poesía Inesperada, que cuando le puse el título de Reading Interior, después Poesía Inesperada, Miguel Erico me preguntaba, ¿pero es Reading Interior o Poesía Inesperada? Yo insistía, no, es Reading Interior y hay que poner Poesía Inesperada, porque es verdad, porque el libro ha sido un visitante para mí. Ha sido un visitante porque de pronto un día descubro que hay estos escritos, estos poemas, y yo misma me quedo sorprendida de ver que tienen que ver con aquel lugar, con ese espacio, más allá del espacio, algo interior que tampoco es fronterizo, y que descubro que llevo ahí 30 años, llevo toda la vida ahí. Entonces me decido a publicar y a sorprender. Esto sucede en medio de otro escrito, de otro pequeño poemario que tiene que ver con otras cuestiones, y ha sido algo importantísimo para mí, porque creo que tiene que ver también con un efecto de mi recorrido, con un atravesamiento de mi recorrido, y bueno, muestra lo que hace a la letra de cada sujeto y al esfuerzo también de mantener esa escucha más allá de este mundo. Voy a leer algunos poemas. Aquí se ha aludido al primer poema, que es un poema que recoge algo que marca mi lugar. Le dedico el libro además a quienes me acompañan en el viaje. En esta sala hay muchas personas que me acompañan en el viaje y yo se lo dedico. La cita a la que José Antonio hacía mención en su lectura, que es de Sebald, dice: el viajero ha llegado por fin al puesto fronterizo. Voy a leer a mi poema 1. Tengo que decir, porque cuando abro el poema 1 veo agrandado el
lo que es la portada del libro. La portada del libro, que hay quien me ha preguntado, es algo también muy particular, es algo muy íntimo, es lo único que conservo de mi madre, de mi abuela, y que tiene que ver con algo de las fantasías maravillosas, de los viajes, de ese mundo que está más allá, es una cosa completamente oriental, que es el trozo bordado de un kimono que mi abuelo le regaló a mi abuela en una época cuando él dirigía era director de la aduana de Málaga. Es el único recuerdo que tengo de mi madre, es esto que es de mi abuela. Poema 1. Una mesa, una lámpara, un diván tibetano, 2 o 3 cojines, una silla raída por el tiempo pero cómoda, algunos libros no definitivos, la biblioteca noble la tengo en mi otra casa, en la que duermo. 2 tazas de café, muchos cuadernos, plumas y lápices, y también, por supuesto, los cuadros dedicados, 3 Gómez, 2 Zabal, un Díaz de él, un Hoffman, un Aguilar. Olvidaba el San Sebastián de Pepe Aguilera, y también la vasija con falo, aquella que compré en una plaza de Rizania a un hombre azul. Una alfombrita para los pies, hace frío en invierno, un teléfono fijo, alguna carta, y solo, como mi presencia bajo la ventana que da al patio interior, la muda ternura del sillón donde me siento, para escuchar y puntualmente decir algo que jamás es de este mundo. 2. Hay un abismo de escucha que penetra todos los muertos de la tierra, la ira, sus engendros, el amor, también el cuerpo despedazado del amor, o esos cuerpos que pierden su concha en la tormenta. La perplejidad del llanto penetra, la maldad, el loco y sus alondras penetra para ofrendar la soledad, tendiéndola en la mano como un juguete nuevo. Penetra el miedo, o la mujer del sueño que no fuera implacable para poder dormir entre sus brazos. La ternura penetra, también lo que nunca tendrá destinatario. La tacañería del sexo penetra, la bondad y el hombre solo, estremecido ante la tarde que devora sus ojos. La arrogancia penetra, el cuerpo flaco, el horror del encuentro penetra, herida abierta, la alegría y el torso desnudo de la risa. El deseo penetra, trazando el horizonte. En este espacio en blanco donde las horas pasan, extraña de los tiempos bulliciosos del mundo, en ese instante del trazo me borra y te da nombre, penetra cuando la letra mostró su agudo ruido y ya no es, a lo largo del día, a veces. 3, no voy a leer los 33, pero esto es muy importante. Está la voz que no sabe su filo, su inmaculada esquirla tirana de silencio, del grito enmarañado hasta el dolor, o un paisaje de magnolia cosido entre los labios. La voz no es mía, ni tuya, ni de nadie. La voz es arrancada, exiliada del cuerpo, un eco de las sombras que enturbiaron el mundo. Y sientes que no estás cuando te hiere en su decir y no alcanza el amor, ni la caricia trémula, ni el hueco de tus manos, invocando su enigma, ese tiempo dorado del encuentro primero, desconocido como la noche. Golpea la voz, la plenitud del beso, el dolor del rechazo secreto entre las venas. No es mía, ni tuya, ni de nadie, tampoco pertenece a cualquier álgebra la voz. Es todo el mar que enfurecido va lamiendo su goce mientras mueren las horas. Habla, grita, apela a mi silencio cansado de los días,
tejiendo su semblante con la lana del sueño y el deseo. Vomita la palabra, retuerce en el boquete de su boca la turbia soledad que me conmueve y calla. En ocasiones se muestra vil como la espada sin acero o como los tibios estorninos va dejando en su voz sin aleteo la pétrea realidad de un tiempo ido. La ira del recuerdo, el tacto dulce, perdido en el secreto del abismo, habla, persevera hasta el equívoco, hasta torcer sus frases mientras busca las claves en el misterio de Libia o de Sófimo, hasta llorar un día el despojo del reino, la ausencia confundida, la absurda fe, abecedario del delirio del mundo. Con los colores arduos, brillantes de su timbre, habla. Con su letra de pájaro, le pide a mi silencio su cuchillo y paga día. 6. Este es el poema 6. A veces llega con una serpiente en la cabeza, los ojos entornados, la boca plegada en un reproche, como esas pajaritas de papel satinado que nunca volarán bajo el sol de mi norte. Y transcurren los días, mostrando los reptiles de la noche, lo que sus lunas arrebatan al cuerpo del olvido. La soledad que viste, ese color hermoso, agridulce, como la cúrcuma para engañar el silencio. El dolor del animal sin sangre, frío, pálido, como la nieve virgen que brilla entre las sombras y esculpe entre sus sílabas la voz de mi silencio. El verbo que lo dice sin saber si es hombre o mujer, el surco mudo que marcará su sexo. Y todo para volver a ser su cuerpo, la estrella sin destino, en el momento justo que expira la palabra. Viene como las mulas, la cabeza hacia adelante y los pies como carpas navegando mi alfombra. Enfurecida, lamenta su sexo encarcelado, atornillado a la cabeza, y viene dando hachazos de cieno a las palabras, las cercena de cuajo y las tira en mi cara como si fueran flores de pétalos caducos. Quiere la inmortalidad del alma, el sueño realizado, un hombre que no muera. El filtro silencioso que recubre mi oreja, las recoge en el instante mismo de su perplejidad y se lleva su cara. 10. Ni el luto de su vientre, ni la postrera noche en que naciera al son de esas palabras que se come, ganchos que forjaron papá y mamá en el día remoto de su sexo, ni la cara aplastada del recuerdo, risa y sudor que le dio nombre, le dicen de su angustia. Lo imposible profundo que muerde y que da miedo, lo imposible que insiste, lo imposible que espía, lo imposible aún en las mañanas de luz maravillosa, mientras chupa despacio y le da forma a un pedazo de cielo que no existe. Bueno, voy a ir terminando. El 16. Apela a la dicha del olvido para no saber de la muerte, ni del día en que sus ojos palparon el infierno. La soledad del crimen que matara su infancia, el fulgor de la angustia, vomitando en su sangre un trazo de ausencia que no tuvo adjetivo, fruto del pacto de unos voces, una placenta huérfana en las tripas, sola, quebrada, como un tallo de rosa aún no deseada, decidió arroparse en la fisura de mi silencio y comenzó un camino que no es minutos de 1000 años corriendo tras las sombras. Ya, no importa la voz que le contesta, quiere entregar al mundo la luz que oculta el norte,
la piedad que obedece, la libertad que ella conoce y muere de nirvana. Dice que cumplirá las reglas, pero se enfada, reniega y patalea con la palabra traicionera que no desaparece. Sin razón ni pudor, la palabra heredera que chirría, la palabra incrustada que destruye, la palabra enemiga del sueño que fuera de verano, la palabra que sabe que nunca será dicha, abrazo del vacío que devuelve un relámpago, la palabra fornicadora de su abismo. Sigo llegando a las 9 de cada amanecer y siempre otro, la palabra tijera sin tiempo de mi boca. Ya vamos llegando. Hoy vino la maldad a visitarme. Se cayó de la noche como caen las estrellas que llevan muertas siglos y refulgen un día anunciando la ausencia. Vino acompañada de otros soles, fulgor de un cementerio de plata como el odio. Las grietas de su boca, un amasijo, agujas de luna ósea, espejos para su risa, encarnando en palabras su piel de acero. Ojos sin pupila que atrapaba mi escucha en la tarde acolchada, y sentí miedo, no de morir entre sus brazos, tal era su fuerza y su maldad, sino de la perversa elegancia de su caligrafía. Y díjelo. No es verdad que alguna vez ganara una batalla. Sin oficio ni lumbre, mi voz cayó su espada, turbando así en sus sienes secretos de su cráneo. Ciudades, palabras no pensadas habitaron el cielo, gritando así el silencio, preñado de rumores. Su delirio encontrado, su carne sin herida, hasta dejarme en este alfacto de guerra su misterio, su enorme y triste pulso, huérfano de estrellas. Y para terminar, el poema 32 culmina el libro que acabo. Las mejillas quemadas por el húmedo aliento del abismo, sin miedo ni esperanza, su eco sobre la piel que ama. Mi cuerpo enajenado, vacío de la palabra Habana, siempre es primavera de escucha solitaria. Nada de la nada queda cuando vuelvo a mi casa sin la herida de esa cadencia ajena. Es otro el sino de mi verbo, atravesado y ya sin sangre, mi fantasma, a mi suerte, entregada a ese momento monstruo del ritmo del poema, la verdad que no fuera.